en esta jornada. Y bueno, y me presento, yo soy Brígida, bueno, una de las psicomotricistas que va a hacer una de las disertaciones en la jornada de hoy. Voy a tratar de ser lo más rápida posible, prometo poner agilidad igual que Mauro. Voy a pasar a compartirles pantalla. Cualquier cosa me van diciendo si se ve con claridad, si se oye bien. Perfecto, ¿eh? Bien. Genial, Bri. Voy a quitar la cámara para que tenga un poco de mejor conexión, mejor conectividad. Bueno, espero que lo puedan visualizar bien, ¿sí? Porque es un video interactivo. Cualquier cosa me van consultando. Bueno, como les planteaba, un poco la idea también es hacer una presentación formal para que, bueno, conozcan cuál es el recorrido a nivel profesional de cada uno de nosotros, ya que en particular la temática que yo voy a abordar tiene que ver con un área específica de intervención del psicomotricista, que es justamente la atención temprana. La idea también es a través de este conversatorio poder hacer como un lineamiento en relación a la parte terapéutica y a lo que habitualmente se conoce, bueno, según cada uno de los diferentes países que fueron convocados para hoy, pero por lo general se tiende a hablar de estimulación temprana, y bueno, la idea era hacer un poco la analogía, las diferencias o las similitudes que tiene con lo que es la atención temprana desde la visión terapéutica. Yo como psicomotricista soy oriunda de Argentina, resido actualmente en España, vivo en Barcelona, y bueno, en mi trayecto profesional fui de alguna manera tratando de encontrar el camino con el que me sentía un poco más a gusto con el desempeño del rol profesional. Un poco de mi trayectoria tiene que ver con esto, mi formación en Córdoba, que bueno, me he formado como psicomotricista y luego en CAES en Buenos Aires como licenciada en psicomotricidad. Y luego me he abocado a, bueno, dos cosas que me interesan muchísimo, que tienen que ver con lo que es la atención temprana, por un lado, la promoción del desarrollo, desde las mujeres gestantes hasta los niños a 6 años, y el área de la discapacidad, desde la neurorehabilitación pediátrica. Aquí entonces, que la idea es hacer como un puente de lo que es la psicomotricidad, y tomé para eso a un psicomotricista mexicano, que habla un poco de lo que ha sido la psicomotricidad desde la visión que se tiene de Europa a lo que ha ocurrido en Sudamérica. Hago esta salvedad, ¿por qué? Porque estamos también muy acostumbrados a hacer una diferenciación entre lo que es la intervención del psicomotricista en la parte educativa como terapéutica, ¿sí? La psicomotricidad, como todos sabemos, nace como disciplina desde aquí mismo, desde Europa, y bueno, un poco la idea es poder hacer, trabajar un poco estas vicisitudes que hay en relación a esto, justamente ¿por qué? Porque la atención temprana la vamos a enfocar desde el ámbito terapéutico, exclusivamente, ¿sí? Para esto, cuando comencé en mi momento a formarme como psicomotricista, me resonaban ciertas palabras que tenían como demasiado peso para la disciplina, la cual cuesta mucho ir siguiendo y entendiendo en el tiempo, ¿sí? Esto tenía que ver un poco con las noxias, con las praxias, el tono, el movimiento, los patrones elementales de movimiento o la postura. Todo esto ha tomado, de alguna manera con el tiempo, un paradigma diferente según va cambiando la visión del formado psicomotricista, que tiene que ver con la terminología más de la función tónica, de la intencionalidad e iniciativa ideomotriz, la organización práctica y la capacidad adaptativa que tienen las personas frente a cualquier tipo de movimiento, las reacciones posturales, que va mostrando un poco de alguna manera cómo desde nuestros reflejos primitivos, desde el momento del nacimiento, vamos pasando a tener reacciones adaptadas, ¿no? A nivel corporal. Como bien decía Mauro recién, todo el tiempo pensando en los reajustes posturales que necesitamos para insertarnos de la mejor manera en el medio. ¿Para qué? Justamente para que nuestras relaciones a nivel vincular, objetal y espacial sean lo más funcionales posibles. Este tipo de terminología, cuando uno comienza la carrera, bastante ir comprendiendo a qué hace referencia. Pero bueno, la idea a través de las diapos siguientes es ir esclareciendo un poco. Todo lo que tiene que ver con las relaciones y los procesos que realiza el niño desde el nacimiento no tiene ni más ni menos que ver con un proceso de adaptación,
bueno, según lo planteaba ya desde sus cimientos Vygotsky, en la línea del aprendizaje, tanto como Piaget, desde la psicogenética, los procesos tienen que ver con una adaptación y una aptitud del sujeto a nivel mental, como emocional y corporal. Para ello, una estructuración psíquica y neurofisiológica van a ser nuestras bases para una mejor adaptación, ¿sí? Aquí es donde el psicomotricista definitivamente puede tener de forma idónea un concepto un poco más aunado de lo que pasaríamos de cuerpo, hablar de corporeidad y disponibilidad corporal. Entonces, siendo psicomotricistas, ¿cómo podemos intervenir en el ámbito de atención temprana desde una especificidad en lo que es la formación? Planteo esto ¿por qué? Porque en realidad aquí en España, desde el grupo de atención temprana, en el año 2000, a través del libro blanco de la atención temprana, empieza a tomar una consideración diferente la intervención de los terapeutas en el ámbito de los 0 a los 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad toda persona que intervenga terapéuticamente en esta población tiene que ser una persona que haya realizado una carrera de grado previa que lo habilite para tener una especialidad que para ello realmente han hecho un largo proceso admirable desde el grupo de atención temprana, que tienen ni más ni menos que ver con los alcances a nivel terapéutico del rol profesional. Para eso han establecido ciertas normas, protocolos estandarizados, bueno, como para poder generar prestaciones para los niños que tengan alguna dificultad del desarrollo o que estén en riesgo de padecerlas. Es, bueno, de alguna manera una definición un tanto a nivel internacional, a nivel mundial, que estaría bastante bueno que la tengamos en cuenta para poder diferenciar justamente de lo que es estimular o acompañar el desarrollo. Entonces, si nos remitimos, ni más ni menos, a estas dos especificidades como son la psicomotricidad y la atención temprana, ¿quiénes son los profesionales que abordarían este tipo de intervenciones? En este caso quise hacer como algo de forma muy gráfica, que hable del acompañamiento desde el momento prenatal del sujeto, del niño, planteando una intervención desde las dulas, desde la parte neonatológica, la psicología perinatal, la neuropediatría o la enfermería, que tiene que ver con el proceso perinatal del niño, el momento netamente del nacimiento, de la concepción, y luego, cuando realmente hay un riesgo de padecer algún tipo de patología, en el caso de que se realice un seguimiento del recién nacido, poder intervenir desde los ámbitos de la fisiatría, la fisioterapia, la psicomotricidad, la fonoaudiología o logopedia, el trabajo social, la terapia ocupacional, el acompañamiento terapéutico. Luego, ¿qué ocurre? Que en realidad hay de base diferentes profesionales que van a intervenir con el niño que tenga necesidades especiales en relación a su desarrollo, que para eso no es por menor tener en consideración que va a haber otro sustento de otros profesionales que no tienen que ver con el ámbito terapéutico en sí, pero bueno, yo acá lo delimité con los optometristas, los odontopediatras, los ortesistas, en caso de recibir en nuestra consulta niños que tengan algún tipo de órtesis o prótesis o asistencia mecánica, con los cuales tengamos que estar constantemente en contacto y en consulta, ¿sí? Bueno, si bien son varios los profesionales que pueden intervenir, la idea es que nos paremos desde el lugar de psicomotricistas, qué nos compete a nosotros hacer y con qué recursos contamos al momento de intervenir en la atención temprana. Uno de los más valiosos recursos, siempre los psicomotricistas nos detenemos en esto, pero realmente la formación que tenemos desde la observación, la calidad de observación desde el ojo clínico y la posibilidad de tener diferentes recursos de cómo mirar al niño, qué mirar del niño, qué observar detrás de lo que hay, creo que no es un pormenor, y que a la hora de pensarnos como profesionales, creo que constantemente tenemos que tratar de buscar nuevos recursos de observación como para no quedarnos en la formación que ya tenemos, porque realmente hay mucho detrás de esto, muchísimo. Esta particularidad, este recurso que tenemos para la observación, nos da cuenta de diferentes formas de llegar e ir hacia la observación. Aquí puse las cuestiones que a mí me parecen fundamentales desde el momento del nacimiento, desde el momento mismo, en donde el niño se relaciona, se vincula y está en el contexto con el resto. Planteé la técnica de COPAP, que es una técnica bastante nueva, se suele utilizar
en relación a los planes de parto respetado, que no en todos hospitales, clínicas o maternidades se tiene todavía en cuenta, pero bueno, muy importante de poder insertarlo, es la técnica del contacto piel a piel. Lo mismo que el método canguro, bueno, aquí es un gran referente Nils Bergman, que en realidad el método canguro ha surgido justamente de esta necesidad de explicar a nivel científico de cuáles son los cambios fisiológicos, psicológicos, mentales, que surgen en el niño a través del contacto piel a piel, ¿no? Y de esta técnica. Las diferentes teorías de vínculo de apego, hay escalas en específico que luego les voy a mencionar que tienen que ver en relación a qué observar y cómo observar el vínculo de apego, ¿sí? Nos remitiremos un poco a la teoría de Bion, un poco a los aspectos que ha planteado en su momento Bowlby o Brazelton, justamente a través también del método de observación de Stervik, que plantea determinadas escalas de observación y de toma para screening en relación a los estadios de conciencia y de sueño. Y bueno, y todo este tipo de información nos va a dar cuenta de muchas cuestiones a tener en consideración, como decía recién Mauro, al momento de hacer un análisis, ¿no? De qué es lo que observamos en el niño. ¿Qué nos va a permitir todo esto? Bueno, hay diferentes formas de arribar a un diagnóstico en el caso de que realmente sí se observen en el niño algunas desviaciones en su desarrollo, algunos comportamientos atípicos, y bueno, y para eso obviamente hay diferentes escalas y pesquisas que se han planteado desde hace muchos años atrás, desde hace varias décadas atrás, y bueno, lo que quise en realidad compartir de forma actualizada es cuáles son las pesquisas y los screenings que se utilizan actualmente en cualquier tipo de consulta de seguimiento del recién nacido de alto riesgo, ¿sí? Bueno, luego si hay consultas lo vamos hablando, pero tienen ni más ni menos que ver con un poco la representación que podemos hacer según lo que observamos en el niño, como les planteaba recién, desde el momento del COPAP, desde el momento contacto piel a piel. Si nos paramos desde la mirada de lo que es el parto respetado y la intervención que podemos hacer a nivel profesional, es súper importante tener en cuenta esta hora de oro en el momento del nacimiento del niño, permitir la posibilidad del contacto piel a piel con su mamá, y desde ese primer momento, en ese cambio gestacional a la vida extrauterina, tener en cuenta que se puede hacer una observación totalmente detallada a través de la escala NBAS o a través de la escala del NIDCAP, de qué es lo que necesitamos observar en el niño, ¿sí? Se pueden hacer las medidas de toma de Apgar, se puede visualizar cuál es la respuesta a nivel motor, a nivel reflejo, a nivel de coloración, a nivel fisiológico, de respiración, sin necesidad de que realmente el niño sea intervenido desde la parte neonatológica fuera de la sala de parto. Entonces, partiendo desde esa idea, ya podemos realmente hacer mucho, demasiado. Luego hay otras escalas que se toman en cuenta, como la adoptotipos, que tiene que ver con seguimiento visual, la escala de Bailey, de desarrollo infantil. Aquí en España particularmente se utiliza mucho la escala Leiter, la Merrill Palmer o la de Heisea y Evans, pero bueno, ya son consideraciones de escalas desde el primer mes de vida hasta aproximadamente los 5 años. Depende de cuál escala se implemente, ¿sí? Pero bueno, todos estos recursos tenemos, o sea que realmente hay un trabajo de mucho tiempo a nivel científico, fundamentado y fundado, que da cuenta de todos los recursos con los que contamos al momento de pensar qué tipo de intervención vamos a realizar con el niño. Me detengo aquí para hablar de determinadas técnicas y métodos que no está de más que como psicomotricistas, si bien no sea nuestro campo de intervención, tengamos en cuenta. ¿Por qué planteo esto? A mí me tocó, particularmente en mi experiencia y con muchos colegas durante muchos años, hemos hablado sobre esto, que cuando nos llegan a la consulta niños, pacientes que tienen alguna desviación del desarrollo y que realmente tienen una afección a nivel neurorehabilitativo bastante severa, los recursos con los que contamos tienen que ser lo suficientes como para realmente hacer una admisión de estas características. Para eso me parece sumamente importante tener en cuenta que en un equipo interdisciplinario este tipo de terapias, este tipo de métodos y técnicas no las podemos pasar por alto, ya sea desde la metodología de Boita, de Bobat, de Kabat, bueno, todas las que les menciono aquí, y algunas técnicas que tienen más que ver, bueno, con los sistemas de comunicación, o bueno, con sistemas de trabajo. Brígida, te silenciaste.
¿Ahora me oigo o no me pueden oír? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, se escucha ahora. Gracias. Bueno, bien, entonces les comentaba que estas técnicas es sumamente importante tenerlas en cuenta para tener más recursos como psicomotricistas a la hora de intervenir. Siempre planteamos en el trabajo interdisciplinario las competencias y no competencias del rol profesional de cada quien dentro del equipo. También, ¿no? Como decía Mauro, no tenemos que tratar de caer en las diferencias, sino en las similitudes, y ver la forma de aunar criterios entre profesionales como para poder abordar el tratamiento de la mejor manera y con la mayor funcionalidad posible. Les planteé también una de las técnicas que aquí se está implementando mucho, que tiene que ver con los movimientos reflejos de la teoría de Harold Bloomberg, que es la BMRT, que bueno, al que le interese es bastante interesante, es bastante actual, y tiene que ver un poco con la visión que se tiene del pasaje de los reflejos primitivos a las reacciones adaptadas, ¿sí? Bueno, más allá de todas estas técnicas, como psicomotricistas particularmente a la hora de intervenir, nuestra principal herramienta es el juego terapéutico. ¿Desde qué lugar? Desde los juegos de sostén, desde los juegos de crianza y los juegos a nivel sensorio-motor. ¿Por qué me reduzco a esto en realidad al momento de pensar en las herramientas? Porque no nos olvidemos que hablamos específicamente de un rango etario. Entonces, cuando hay patología, o así no haya patología, es súper importante tener muy en claro cada uno de los momentos del desarrollo del niño, tenerlos totalmente afianzados y partir de estas bases. Porque si bien contamos con recursos, métodos, técnicas y herramientas diferentes al momento de intervenir, nuestra base de formación tiene que ver con el vínculo, con el cuerpo, con el juego terapéutico y con el contacto del uno a uno. Y esta es la intervención que haremos como psicomotricistas al momento de pensar la atención temprana. Bueno, son tantos los recursos que tenemos, que realmente al momento de pensar, bueno, el psicomotricista cuenta con todo esto, ¿cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿De qué manera lo puede implementar? Para eso pensamos en los diferentes medios a tener en cuenta, que no solamente tienen que ver con el niño, sino con todo su contexto, ¿sí? Una de las bases, obviamente, tiene que ver con la familia, y hoy en día en la consulta, bueno, no sé si les pasará a nivel profesional, pero creo que estamos un poco todos movilizados por lo mismo, pero pasamos de hablar desde un parto respetado a hablar de una crianza respetuosa también. Y no es un pormenor para los terapeutas que trabajamos en este área. ¿Por qué? Porque surgen muchísimas dudas por parte de la familia respecto a, bueno, a qué tener en cuenta, con qué recursos contar al momento de qué observar en el niño, en su desarrollo, en su capacidad adaptativa. Traje de alguna manera algunas de las cosas que suelen surgir hoy por hoy en la consulta, y que hay infinidad de recursos por detrás para estudiar, para actualizarse, para leer y para consultar, como son el espacio parental, cómo está diseñado dentro del núcleo familiar, primer vínculo por parte del niño, todas las técnicas de porteo ergonómico que existen actualmente, y la necesidad de que podamos acompañar a las familias en estos procesos de dudas y de consultas. Lo mismo ocurre con el colecho, con las típicas preguntas del síndrome de muerte súbita, que es lo más recomendable al momento de pensar los momentos de vigilia-sueño, cuál es el mejor tipo de transporte que podemos utilizar para nuestro niño a medida que va creciendo, las diferentes alternativas que el medio está hoy por hoy ofreciendo a nivel marketing, a nivel ventas, bueno, hacer realmente un balance con un respaldo, siempre digo, un respaldo científico, que realmente pueda hablar desde un lugar de lo mejor para el niño, la familia, y sin olvidarnos de lo ergonómico, que es lo principal, que es lo que el niño realmente necesita en cada uno de sus estadios en el desarrollo. Lo mismo que ocurre con el mobiliario, estamos acostumbrados a pensar que dentro de la estimulación temprana, mientras más le ofrezcamos al niño, mientras más estímulos, más juguetes, más mobiliario, mayor va a ser la estimulación que el niño reciba. Es un mito que es sumamente importante que como terapeutas lo desarrollemos por completo, ¿sí? El mobiliario tiene que ser totalmente reducido hasta que el niño realmente empiece a mostrar curiosidad e interés por los objetos, y tratar siempre de recordar que nos debemos remitir a los contactos cuerpo a cuerpo.
Lo mismo que decía del sueño y los límites, la lactancia materna, lactancia artificial. Hay un método que actualmente se implementa también para la alimentación complementaria, que es el método Casing, que es el paso al biberón. Hay nuevas teorías respecto de que los biberones realmente hoy por hoy ya no es lo más recomendado, sino directamente el uso del vaso, desde el momento del bebé tener que ingerir leche. Hay una corriente por detrás científica que avala y explica el por qué es necesario y por qué el niño tiene la capacidad de poder pasar de lactancia materna al vaso directamente. De hecho se hace desde el prematuro, sin ir más lejos. Y estaría muy interesante que todos estemos al tanto de estas corrientes, de estas teorías y de estas pruebas científicas. Lo mismo que con la alimentación a libre demanda, y bueno, la crianza a través de las tribus de sostén. A nivel social ocurre lo mismo. El niño va a estar inmerso en nuevos vínculos, más allá de la familia nuclear, como es la familia extendida, la aparición de una niñera o canguro, que le decimos aquí, que va a ser una persona ajena a la familia, con la que el niño tiene que empezar a vincularse, a generar un vínculo. ¿Qué pasa con las visitas al hogar, desde el momento en que el niño, insisto, ¿no? Hablamos siempre desde un niño desde la patología, o un niño que realmente tiene algún riesgo de padecerla, ¿sí? Siempre hablo de la atención temprana desde este lugar. Entonces, bueno, ¿qué sugerencias como terapeutas podemos dar de cómo regular el ambiente frente a las visitas del hogar, qué tener en cuenta, y cómo la familia tiene que plantear los propios límites, ¿sí? Luego, a nivel terapéutico, nosotros a nivel terapéutico tenemos la posibilidad de fomentar tanto la promoción del desarrollo, luego veremos en los ámbitos de inserción que tenemos para realizarlo, pero como psicomotricistas contamos con el recurso, tanto para esto, fomentar la prevención desde la promoción del desarrollo, tanto como para intervenir desde los trastornos del desarrollo ya planteados, ¿sí? ¿Desde qué lugar? La idea, lo más recomendable, desde el Libro Blanco de la Atención Temprana hasta en su momento Susana Matas, que lo planteaba en uno de sus libros, el terapeuta único siempre es la mejor opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño necesita una figura de referente en sus primeros años de vida. Entonces, lo ideal sería aunar criterios de forma transdisciplinaria o multidisciplinaria para que pueda acompañar el proceso de desarrollo del niño un terapeuta único. Esto sería lo ideal. Y luego van a surgir todas las dudas en relación al contexto escolar. También hay diferentes corrientes que se paran a pensar el desarrollo desde la mirada pedagógica, desde la línea de Pickler, Montessori o Waldorf, que también son las dudas que surgen en la consulta por las familias al momento de tener que institucionalizar o escolarizar al niño. Entonces, ¿qué es lo que podemos sugerir? ¿Qué podemos tomar de cada una de las corrientes? ¿Qué podemos implementar? Y con qué la familia se puede realmente sentir más cómoda. No todas las familias son para el mismo tipo de sugerencias, por más que nosotros de alguna manera contemos con los conocimientos como para recomendar qué es lo mejor. Uno tiene que pararse desde el lugar fundante, pero siempre desde el acompañamiento. La decisión siempre es de la familia. Entonces, bajo todos los medios en donde nosotros podemos intervenir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué lugares? Pensamos el psicomotricista en relación al niño, a la atención temprana, a los diferentes terapeutas que pueden intervenir, pero ¿desde dónde lo hacemos? Quise de forma escueta como plantear cuáles son los lugares en donde mayor inserción laboral podemos llegar a encontrar, ¿sí? Para eso también aclarar que más allá de ser psicomotricistas y tener una carrera de grado de base, hay formaciones complementarias a las que podemos acceder, que nos van a permitir ampliar redes y ampliar el campo de inserción laboral. Yo particularmente en mi experiencia me formé como doula y tuve la posibilidad de acceder a los primeros momentos de intervención desde la vida intrauterina del niño a través de la preparación al parto, la preparación perinatal o prenatal. Desde ese primer momento estamos hablando de atención temprana, ¿sí? O sea, en realidad está estipulado desde el momento del nacimiento, pero nosotros ya podemos intervenir desde un lugar preventivo, desde un lugar del acompañamiento, en la conexión y el vínculo desde la gestación, ¿sí? ¿Desde qué lugar se hace esto? Desde las maternidades seguras centradas en la familia, que dan lugar a este tipo de intervenciones a través de las doulas o de los terapeutas que acompañan a la mujer gestante, en los hospitales, donde la mujer gestante va a tener a su hijo,
cuando hablaba de maternidad segura centrada en la familia, quiero hacer la aclaración que no todos los hospitales, tanto públicos como privados, tienen el lineamiento de maternidad segura centrada en la familia, ¿sí? O sea, la apertura realmente para que esto suceda, por lo general viene de la mano de este tipo de maternidades. Y luego ya en la consulta privada, que es lo que por lo general conocemos de la mayoría de los psicomotricistas con esta especialidad, igual que el domicilio, y particularmente aquí en España, por regulación y normas desde la Generalidad de Cataluña, se interviene desde los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz, que son los centros habilitados para recibir a todos los niños con alguna desviación del desarrollo, o como decía al principio, con riesgo de padecerlas. Esto incluye a todo el área de la atención temprana, desde los 0 hasta los 6 años. Otro lugar de inserción para este rango etario también, como psicomotricistas, es la matronadación, que tiene que ver con el acompañamiento al niño a nivel terapéutico desde el agua. Y no podía dejar para esta conferencia de lado lo que nos ha tocado vivenciar este último año a través del teletrabajo, que realmente el acompañamiento a las familias no puede cesar en ningún momento, por lo menos en este tipo de población, ¿sí? Entonces el teletrabajo lo tendríamos que tratar de implementar como un recurso más a la hora de acercarnos a la familia y al niño, para seguir estando disponibles para ellos. Esto es un poco lo que quería transmitirles de la forma más rápida y sintética posible de todo lo que como psicomotricistas podemos abordar, particularmente en este ámbito que es el de la atención temprana. Voy a volver a compartir video, así nos podemos ver, y me siento acompañada. Bueno, excelente, Brígida. La verdad es que un placer escucharte, y obviamente todo lo que aportaste en esta charla, que me parece que ya hay gente que se va a llevar mucha información para casa, para ponerse a repasar y a estudiar, ¿no? Sí, es por ahí demasiada información. Yo lo que quería también transmitir con la ponencia es acercar un poco más a los psicomotricistas que estén interesados en especializarse en esta área, para ver que realmente hay muchos recursos por detrás y muchas posibilidades a nivel de red profesional para intervenir, pero sin dejar de lado que realmente es necesario saber que hay muchas cosas en las que tenemos que seguir haciendo fuerza y aunar criterios para que la psicomotricidad como disciplina como tal tenga lugar dentro de estos espacios, ¿sí? También quería hacer la salvedad un poco, ya que somos bastantes profesionales y bastantes personas de diferentes lugares del mundo, que particularmente en esta jornada estamos haciendo hincapié a el homenaje al Día del Psicomotricista, Sí. que bueno, este día fue fundado desde, yo muy orgullosa lo digo, desde Córdoba capital de Argentina, el día 28 de julio, justamente porque un 28 de julio, bueno, fue elegido, como todos sabemos, a través de Dalila Molina de Costalat, que Dalila, como psicomotricista argentina, se ha formado en Francia, en el Hospital Henri Roussel, a través de Ajuria Guerra y de, bueno, todos sus colegas en ese entonces, como René Sasso, como Henry Balón, bueno, como Subirán. Entonces, hacer también una salvedad al momento de pensar la intervención, que siempre es un tema que genera bastantes fricciones, que creo que tendría que ser un tema que nos compete a todos al momento de pensar dónde intervenir y cómo intervenir. En Argentina tenemos este lineamiento que viene de la mano de Ajuria Guerra como médico, que Julián Ajuria Guerra es español, ha nacido en Bilbao, pero se ha ido desde muy pequeña. Pero Argentina nos ha llegado la formación desde el lugar terapéutico, desde las bases de lo que Mira Stambach en su momento pudo observar, desde lo que Dupré también pudo observar en la debilidad motriz, en el ritmo, en la tonicidad muscular, con las escalas que Mira Stambach desarrolló en su momento. Bueno, todo este lineamiento hasta la aparición en los 60 de Pick y Bayer, que fueron los primeros a nivel de educación, que ampliaron la mirada de la psicomotricidad, junto con Le Bouch, bueno, y junto con Lapierre y Couturier, que aparecieron después. Realmente el recorrido de la psicomotricidad ha tenido que ver un poco con esto. Entonces, al momento de pensar como psicomotricistas dónde escoger formarnos o dónde escoger intervenir y cómo desempeñar el rol profesional, también mirar un poco desde qué lugar creemos que nos sentimos más cómodos
frente al elegir trabajar con las familias desde un lugar u otro. Ese es como un pequeño aporte para no olvidarnos del motivo de la jornada, que tiene que ver con este homenaje al Día del Psicomotricista, gracias en Argentina particularmente a Dalila Monida de Costalá.